bienvenidos al canal Mundo Creativo de Koala. El día de hoy vamos a realizar esta linda cartera, muy fácil y muy rápido de elaborar. Te enseñaré desde cómo hacer el molde hasta el proceso con tela. Empecemos con el molde. Uní 2 hojas tamaño oficio con goma. Las parto por la mitad y voy a marcar 30 centímetros. De 30 por 19.5 centímetros. Lo marcamos de esta manera y luego en cada extremo voy a marcar 2.5 centímetros. Solo lo voy a marcar con un puntito para tener una referencia. 2.5 de este lado y 2.5 del otro. Al tener ambos puntos marcados, vamos a trazar desde la punta hasta la marca que tenemos. Ahora voy a cortar todos los trazos que hicimos y nos queda de esta forma. Así es como queda terminado. Ahora necesitamos tenerlo doblado para marcar los puntos de abajo. Al igual vamos a marcar 2.5 por 2.5. Marcamos este cuadrado en ambos lados. Y ahora los vamos a cortar. Para la tapadera necesito una hoja de 15 por 22 centímetros. Únicamente vamos a redondear las puntas de las partes de abajo. En las partes de arriba no, solo abajo. ¿Está listo? Ahora, esta es la tela que voy a utilizar para nuestro forro, la tela exterior, y voy a estar utilizando Pelium. También estaré utilizando 2 herrajes de media luna y un remache con imán. Primero vamos a utilizar la tela del exterior junto con el estabilizador o nuestro Pelium. Y la tapadera también le vamos a colocar el Pelium. La parte más brillante es la que va a pegar en la tela, entonces es la que va de ese lado, junto con la tapadera, y vamos a pasarle la plancha para que se adhiera a la tela. Luego que esté listo, lo vamos a partir por la mitad de forma al revés y vamos a coserlo. Lo cosemos por la derecha y por la izquierda también. Luego de tenerlo listo, vamos a coser en la parte de abajo. Para ello necesitamos separar la tela y colocarla de esta forma. Separo las 2 costuras que tenemos en los costados para que me quede mejor. Dejo 2 centímetros para poderlo coser como una referencia de ambos lados. Le voy a dar la vuelta para mostrarte cómo queda y así poder colocar también nuestros herrajes de media luna. Puedes utilizar los cuadrados o los que tengas disponibles.
Así es como nos queda. Antes de ello vamos a realizar la tapadera. Para la tapadera necesitamos estas dos piezas. Las vamos a colocar de forma al revés a ambas partes y coserlo toda la orilla. Dejamos la parte de arriba sin coser porque es que lo vamos a enderezar. Al tenerlo listo, vamos a colocarle el remache con imán. Para ello lo parto por la mitad para calcular en dónde lo quiero. Quiero que esté centrado, por ello es más fácil colocarlo a la mitad y en la parte más baja de nuestra tapadera lo vamos a colocar. Lo señalo con un lapicero, luego con la ayuda de un descosedor corto estos agujeros para que pueda introducir mi remache. Para introducir este remache le coloco un pedacito de foamy para que esté más asegurado y que quede más firme. Está listo, puedes coser en la parte de arriba para que esté más asegurado. Ahora colocamos los dos herrajes en los pedacitos de tela que tenemos de 8 centímetros. Los coloco de esta manera, tratando de ocultar las terminaciones. Dejo 2 centímetros aproximadamente para colocarlos. Les coloco alfileres para poderlos sujetar de mejor manera. Ahora realizo una costura en forma de cruz para que esté bien asegurado. Para este proceso le quito la tapadera a mi máquina, así se me hace más fácil introducir mi bolsa y poder coserlo de mejor manera. Ahora, para coser nuestro forro vamos a coser en la parte de acá todo y en esta parte vamos a dejar un espacio de aproximadamente 5 a 8 centímetros. Cuando lo tengamos listo vamos a hacer el mismo proceso que hicimos anteriormente. Vamos a coser estas puntas de abajo, aproximadamente dejando 2 centímetros. Para colocar el forro de la bolsa, lo que voy a hacer es lo siguiente. El forro lo voy a enderezar de forma derecha. Y esta lo voy a colocar de forma al revés. Entonces, acá ya lo tengo al revés y este lo voy a enderezar de forma derecha. Yo le coloqué un zipper en la parte de adentro. Si gustas puedes ver este video o te lo dejo en la cajita de descripciones, el video de cómo colocar un zipper para un bolso. Y ahí te puedes guiar de cómo hacer el paso a paso. Acá le realicé una costura de falso overlock para que no se me deshile, ya que esta tela se deshila muy rápido. Esta es mi tapadera. La parte derecha va con la parte derecha de mi bolsa. Es para que te tomes una referencia.
y no lo coloques de forma al revés. La derecha con la derecha. Ahora colocamos nuestro forro en la parte de adentro y le vas colocando alfileres o ganchitos si tú tienes para que no se te vaya a mover toda la costura. Porque vamos a realizar una costura todo alrededor de nuestro bolso para poder agarrar toda la tela. Ya que lo tenemos listo, vamos a enderezarlo. ¿Recuerdas la parte de costura que no realizamos, que le dejamos un pequeño agujero? Ese agujero nos va a servir para pasar toda la tela que tenemos en ese agujero. Entonces, comencemos. Ya que lo tenemos listo, vamos a hacer los últimos retoques. Vamos a realizar otras costuritas para el acabado final. Primero vamos a realizar una costura en todo alrededor de nuestro bolso, en la parte de acá, y le damos la vuelta para un acabado final, todo alrededor. Cuando lo tengas listo, vamos a colocar la otra parte del broche con imán. Calculas exactamente donde tú desees colocarlo, que quede alineado con el anterior, y realizamos el mismo procedimiento. Con nuestro escocedor e introduciendo nuestra mano en el agujero que dejamos anteriormente, vamos a abrir los agujeros. Igual le coloco un pedacito de foamy para poderlo asegurar de mejor manera. Ya lo tenemos listo, nuestro broche colocado. Solo nos faltan los tirantes de nuestro bolso. Si tú prefieres colocarle tirantes con algún ganchito, lo puedes realizar. Si no, te enseño también esta manera. Antes de colocar nuestro tirante, recuerda sellar el agujerito que tenemos en la parte de acá. Lo que realizo es una puntada recta del mismo color de esta tela, un color beige o un color blanco, para poder disimular la costura. Ahora ya podemos colocar nuestros tirantes. Acá realizo una puntada en cruz y en la parte de acá también realizo una puntada en cruz. Gracias por acompañarme en todo este proceso. Te muestro mis bolsas. Estos son los diseños que he realizado. Algunos son bordados, algunos no los he bordado. Les he colocado un botón en la parte de enfrente de madera. Si te puedes dar cuenta, le he colocado en esta bolsa el zipper en la parte de atrás. En la parte de adentro no tiene bolsa.
En esta bolsa lo mismo realicé, la única diferencia es que en el cinturón o en los tirantes le he colocado de esta manera. Ahora esta la he bordado en la tapadera únicamente. Le combiné con otro color para que fuera diferente junto con los tirantes. Y ahora esta es la que juntos la realizamos. Y en la parte de adentro le he colocado un zipper. Si quieres aprender a colocarlo, lo puedes ver en el video que te dejaré el link en la descripción del video.